Muy bien, estamos en contacto telefónico con el abogado penalista y ex fiscal don Carlos Gajardo. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlo en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas. Carlos, bienvenido. Gracias por estar en la prueba de ADN. A ver, partamos por el tema del juez Ulloa, todo lo que pasó en estos últimos días con finalmente este desenlace, que para muchos ha sido una decepción, no es removido de su cargo después de que se había abierto un cuaderno disciplinario. Hoy día tenemos a otra persona, ahora la ex jueza Verónica Sabaj, con su defensa, agarrándose un poquitito de ese caso para también decir, bueno, ¿por qué si a él no se le sancionó por acciones supuestamente más graves, a mí sí? ¿Cómo está mirando usted todo esto? Porque muchos nuevamente han puesto la lupa sobre los fallos y las decisiones del Poder Judicial. Por supuesto, porque obviamente yo creo que la Corte Suprema pierde una gran oportunidad de dar una señal importante en contra de los casos de corrupción y de malas prácticas al interior de la propia Corte con la decisión que ha tomado. Yo creo que la decisión es difícil de entender porque el informe que hace la fiscal Javiera González es contundente en cuanto a establecer graves faltas a la probidad que no se discuten, ¿no? Si esos hechos se dan por establecidos. Y frente a esos hechos, la Corte Suprema entiende que una parte de ella, la mitad de los votos, 7, que no son suficientes para la remoción. Y la verdad que esa decisión a mí me parece que es inentendible, como le digo, porque a ojos vista de cualquier persona, los hechos que se dieron por establecidos son de extraordinaria gravedad. Ahora, estos hechos que se dieron por establecidos fueron motivos de remoción de otros supremos. Fue motivo de remoción efectivamente de la ministra Verónica Sabaj, y hechos semejantes también efectivamente son los que terminaron provocando la remoción de la ministra Ángela Vivanco, ¿no es cierto? Entonces efectivamente ella no es suprema, cuesta que es supremo, claro. Entonces cuesta entender que ante hechos más o menos semejantes, porque obviamente los hechos no son idénticos, pero la afectación que le hacen al Poder Judicial es más o menos semejante. Se trata básicamente de dos grandes grupos de infracciones, ¿no? Por una parte, de haber efectuado toda una cadena de solicitudes, favores para lograr el nombramiento no solo de los mismos enjuiciados, ¿no? Sino que también de otra serie de personas. Acá la crítica no es que haya pedido para que fuera nombrado el propio Ulloa o la propia señora Sabaj, sino que comenzaban a tener una serie de intervenciones en otros nombramientos. En el caso de Ulloa se acredita por parte de la fiscal judicial la intervención en 10 nombramientos distintos. Pero junto a eso, y más grave aún, es la filtración de antecedentes reservados que realiza el juez Ulloa a este abogado que le estaba ayudando en el nombramiento, a Luis Hermosilla, y de nuevo ahí se hace un listado de una serie, en total 8 filtraciones de distintos antecedentes que obviamente a mi juicio además son constitutivos de delito. Eso es lo que se llama revelación de secreto. El funcionario público no puede revelarle a terceros los secretos que conoce en el ejercicio de su cargo, y desde ese punto de vista a mí me parece también preocupante que en estos hechos la Fiscalía no avance. Si aquí hay una investigación administrativa, que es la que lleva adelante el Poder Judicial con este resultado lamentable, pero también paralelamente hay una investigación penal para poder establecer la existencia de estos delitos que a ojos vista, ¿no es cierto?, de lo que se ha conocido, están bastante prístinos. Desgraciadamente, cuando no funciona ni la investigación administrativa ni la investigación penal, bueno, corresponde, creo yo, el juicio político, que es lo que están llevando adelante a cabo ahora los diputados. Claro, se ingresó de hecho una acusación constitucional contra el magistrado por parte de parlamentarios oficialistas, y si bien la Corte Suprema ha dicho que reafirma su respeto a los poderes del Estado y en el fondo reconoce esta facultad que tienen los diputados, pide que haya reciprocidad en el buen trato. ¿Cómo interpreta usted ese llamado a la reciprocidad en el trato? A mí me parece que es una declaración de buena crianza que hace la Corte Suprema. No la califico negativamente, ¿no? Hace un respeto a lo que está sucediendo, reconoce, por supuesto, como no, las facultades que tiene la Cámara de Diputados para hacer esta acusación, y luego, si es que prospera, el Senado para resolverla en conciencia. Y pide que haya un trato recíproco entre las instituciones que deben ser
de manera cortés. Yo creo que es importante entender que esta no es una pelea entre instituciones, acá no hay un conflicto institucional entre la Corte y el Congreso, sino que hay una investigación y una acusación específica contra un integrante. Fíjese que al revés, los tribunales de justicia también están juzgando a algunos diputados. Hay diputados desaforados, ¿no? Uno no podría entender que cuando se desaforó al diputado Pulgar o al diputado Ojeda o a la diputada Catalina Pérez o al diputado Calisto, hay un conflicto institucional entre la Corte y la Cámara de Diputados. No, entendemos nítidamente que eso es una situación que afecta específicamente a ciertos diputados y yo creo que aquí hay que mirarlo en esa misma tónica, es decir, esta es una situación puntual que afecta a un determinado ministro de Corte que está siendo objeto de un juicio político que a mí me parece que tiene toda la necesidad de llevarse adelante. Ahora, en una acusación constitucional, ¿qué tanto peso tiene la argumentación jurídica versus la argumentación política a la hora de tomar la medida? Es una buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente esa diferencia uno lo ve con que muchas veces estas votaciones se terminan alineando políticamente y un sector termina apoyando una acusación y el otro más bien la rechaza y lo que termina decidiendo estas acusaciones son los votos descolgados. Uh-huh. En un caso de este tipo yo tengo la esperanza de que no ocurra así, ¿no? De que esta sea una votación que se refuerce sobre todo en los méritos de la misma. No creo que este debiera transformarse en un tema de gobierno-oposición, de derecha a izquierda, sino que la disputa más bien debiera estar entre los diputados que están por que se limpie al Poder Judicial de malas prácticas que están establecidas, donde no hay discusión de esas malas prácticas, y que por lo tanto la discusión sea pensando en la manera de dar una señal clara a la ciudadanía por una parte, pero también a los miembros del Poder Judicial que estas conductas son intolerables. Carlos, hoy día hubo nuevos antecedentes. CIPER reveló nuevos chats que vinculan esta vez a Hermosilla con Sabaj y con el juez Ulloa, donde ellos mencionan gestiones y el querer y tratar de conseguir votos para nombrar a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra. ¿Cómo queda Lorena Parra con esto y cómo ve usted estos nuevos antecedentes? ¿Complica como pataleo que ha tenido Sabaj y su defensa? ¿Complica más a Ulloa de cara a esta acusación constitucional? ¿Y cómo queda la fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente? Yo creo que un defecto que ha tenido esta investigación es que los antecedentes se han ido conociendo a cuentagotas por la ciudadanía. De hecho, hay que recordar, Carla, que la propia investigación penal contra el juez Ulloa y contra la jueza Sabaj se abrieron no por la Fiscalía de oficio, sino que se abrieron solo una vez que los medios publican las conversaciones, ¿no? Que estaban en poder del Ministerio Público. Entonces, se entiende poco que la Fiscalía no haya actuado más proactivamente cuando estaba en conocimiento de estos antecedentes para empujar, a abrir el paso inicial, ¿no es cierto?, estas investigaciones penales, y también se entiende poco lo nada que se ha avanzado. Fíjese un dato. El caso Hermosilla comienza el 14 de diciembre del año 2023. Estamos a punto de cumplir 2 años, ¿no? El 14 de noviembre del año 2023 es el día que se conoce públicamente el audio famoso de Hermosilla con Leonardo Villalobos y Sauer. En los meses siguientes se fueron conociendo sucesivamente los WhatsApp, entre ellos los WhatsApp de Hermosilla con Manuel Guerra, los WhatsApp de Hermosilla con el director de la PDI, que terminaron con el director de la PDI preso, los WhatsApp de Hermosilla con Sabaj, con Ulloa y con Sabaj. La Fiscalía fue muy rápida para procesar, formalizar, pedir la prisión preventiva e incluso condenar a Sergio Muñoz, el exdirector de la PDI. Él se encuentra ya condenado por estos hechos, pero ha sido extraordinariamente lenta en avanzar en estas investigaciones contra exfiscales y contra jueces. Yo creo que la señal es preocupante y no puede haber una lectura sino de decepción de lo que está ocurriendo. Nosotros hemos tenido casos graves de hechos en que se ha investigado a personas poderosas, estoy pensando por supuesto en las causas políticas, donde hubo mucha verdad y muy poca justicia, muy poco castigo. Yo espero que no estemos repitiendo esa
esa receta, Sí. ¿no es cierto? Que la ciudadanía se entere de todas estas cosas y finalmente no terminen existiendo castigos proporcionales a la gravedad de ellas. La clásica clase de ética que tantas veces se ha dicho, ¿no? Que todo termine con clases de ética. Ahora, no puedo dejar de preguntarle porque también en el caso Monsalve, que no tiene directa relación con esto, pero escuché a la abogada María Elena Santibáñez decir, ahora que se amplió el plazo de la investigación, que ella percibe que a veces cuando se trata de personas poderosas que gozan de cautelares menos gravosas, o sea, gente que partió, claro, con prisión preventiva, pero que hoy día está con arresto domiciliario, que obviamente es menos intenso y que los tiene en la casa y no en una cárcel, que podrían estar jugando a abonar tiempo a la eventual condena que tengan después y pasar menos tiempo en la cárcel y pasar más tiempo en su casa, mucho más cómodo. ¿Usted ve plausible esa teoría? O sea, coincido absolutamente en que la medida cautelar de arresto domiciliario es una mala medida para este tipo de cosas, pero yo creo que ahí la Fiscalía tiene la llave para eso. La Fiscalía debiera pedir que cesara esa medida cautelar y que queden simplemente con firma y arraigo. Y le pongo el ejemplo, Carla, porque esto ya nos pasó, ¿no? Jaime Orpiz fue condenado a 7 años de cárcel por sus graves delitos. De esos 7 años cumplió aproximadamente 1. De los 7 cumplió 1. ¿Por qué? Porque se le abonaron cerca de 3 o 4 años que él estuvo con la medida cautelar de arresto domiciliario. Y el caso de Patricio Contese, el gerente general de SQM, es exactamente igual. Esa causa está en juicio, muy probablemente va a ser condenado, pero muy probablemente cualquier condena que él tenga se le abone, porque en su caso estuvo cerca de 4 o 5 años con arresto domiciliario. O sea, acá ya hay un aprendizaje para las defensas que cuando ven plausible una condena efectiva en el futuro, el arresto domiciliario termina siendo una muy buena medida cautelar porque cada día que están en arresto domiciliario se les abona a una condena futura. Claro, y un incentivo a extender los plazos en el fondo. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la solución? Una, claro, intentar acortar esos plazos, pero ahí uno ya depende del tribunal, ¿no es cierto? Que el tribunal, si le piden diligencia, es posible que se reabra. Pero la Fiscalía tiene la llave de hacer cesar esa medida cautelar. Y yo creo que una vez que cesa la prisión preventiva, la Fiscalía hace mal negocio con mantener a estos imputados en arresto domiciliario. Debiera derechamente permitir que la medida cautelar sea simplemente firma y arraigo y de esta manera que no se vaya abonando en las magnitudes que le he contado, ¿no? Con años, en el caso Orpiz, en el caso Contese, y es lo que está pasando hoy día con Manuel Monsalve, con Luis Hermosilla, con Daniel Jadwe y con Katy Barriga, con todos los imputados que hoy día están con arresto domiciliario, que si llegan a ser condenados es probable que no terminen pasando ni un día en la cárcel o muy pocos, porque se les va a haber abonado toda esta cantidad de tiempo que han estado en arresto domiciliario. Pero ahí la Fiscalía tiene la posibilidad de pedirle al tribunal que cese esa medida cautelar. Quiero pasar a otro tema, aunque sea muy someramente. Es sobre esta supuesta amenaza contra el presidente de la Corte Suprema. Y digo supuesta porque la persona que lo denuncia, el hermano del presidente del Senado, Roberto Sandón, habla de alguien que le hizo esta denuncia que incluiría a otras personas, pero no entrega ningún antecedente. Yo sé que los fiscales frecuentemente son amenazados, pero ¿es usual que se amenace a un integrante de la Corte Suprema? Yo diría que en general hay cierta habitualidad con amenazas a figuras públicas, ¿no? Lo hemos visto en casos anteriores con amenazas a ministros, una amenaza hace poco al ministro Cordero o a otras personalidades de este tipo. Me parece bien que la institucionalidad actúe, es decir, si hay amenazas que son plausibles, bueno, habrá que investigar y las personas tendrán que pagar por esos hechos. No le daría una especial connotación porque salvo que se acredite que estamos hablando de organizaciones criminales, de crimen organizado, a mí me parece que no debieran ser de verdad hechos preocupantes, pero ameritan, por supuesto, que se denuncien, que se refuercen las medidas de protección y que si se descubren quienes hacen esta amenaza, ello sea sancionado. Digo esto porque en países de nuestro continente no es poco común de que existan atentados graves en contra de este tipo de autoridades, de jueces, ministros, fiscales, cosa que aquí en Chile afortunadamente hasta acá no ha sucedido. Es una situación en la que hay que estar atentos, alertas, por si sucede, que cuando suceda efectivamente se castigue de manera muy severa, pero hasta acá afortunadamente yo diría que
y eso es un hecho, no hemos tenido atentados que pongan en peligro la vida o la integridad de este tipo de autoridades tan importantes para la persecución criminal. Ya, igual llama la atención la manera en que esto se conoce, como tan informal, que alguien tiene un trascendido. ¿Le parece habitual esto? Porque incluso consultada la vocera de la Corte Suprema no lo tenía tan claro. Porque entiendo que se trató de mantener este tema con la reserva. A mí me parece bien, porque muchas veces el conocimiento público de estas conductas puede alentar que esas conductas se multipliquen. No es lo ideal, por supuesto, que una persona sea especialmente poco prudente en lo que cuenta, ¿no? Y se termine conociendo un hecho de esta manera. A mí, por supuesto, me gustan más los conductos oficiales, y si hay algo que comunicar, que se comunique oficialmente. Pero también, como digo, sería cauto en no tampoco magnificar esta situación de amenazas que, insisto, debe ser investigada, pero no creo que exista una afectación real efectivamente a la integridad de estas personas, y si así es, por supuesto que el Estado tiene que actuar con mucha firmeza. Bien, pues Carlos Gajardo, abogado penalista, ex fiscal, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros de estos temas que están marcando la agenda. Que lo vaya bien. Carlos, muchas gracias. Un gusto como siempre, Rafa y Carla, gracias por la invitación. Que esté bien, chao.